Los bosques cubren millones de kilómetros alrededor del mundo, lugares tan extensos que una persona puede caminar durante días sin encontrar a nadie. Para la mayoría son sitios de paz y tranquilidad. Para algunos guardabosques son escenarios de experiencias imposibles de explicar. Las historias que escucharás esta noche están inspiradas en testimonios reportados por guardabosques, equipos de búsqueda y rescate y trabajadores forestales. Algunas tienen explicación, otras simplemente no la tienen. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame esta noche sin rostro. Historia 1. El niño que apareció en la montaña. He trabajado como guardabosque durante más de 15 años. Durante ese tiempo participé en incendios forestales, rescates, accidentes y búsquedas de personas desaparecidas. Pero hay un caso que todavía me persigue. Todo comenzó cuando recibimos la llamada de un familiar desesperada. Su hijo de 6 años había desaparecido durante una excursión. Según los padres, bastó un descuido de menos de un minuto. El niño estaba caminando detrás de ellos, escucharon un ruido, giraron la cabeza y cuando volvieron a mirar, ya no estaba. Al principio pensamos que sería un caso sencillo. Los niños suelen alejarse sin darse cuenta. Normalmente son encontrados en pocas horas. Pero esta vez fue diferente. Pasó el primer día, nada. Pasó la primera noche y nada. Al segundo día llegaron más equipos. Perros rastreadores, drones, voluntarios, helicópteros. Seguimos sin encontrar ninguna pista. Ni huella, ni ropa, ni señales de caída. Era como si el niño hubiera desaparecido de la faz de la tierra. La mañana del tercer día recibimos una llamada por radio. Un excursionista afirmaba haber visto a un menor en una montaña situada a varios kilómetros del área de búsqueda. Todos pensamos que era imposible. La montaña estaba cubierta por pendientes extremadamente empinadas. Incluso para nosotros era difícil subir. Mucho más para un niño pequeño. Sin embargo, acudimos al lugar y allí estaba, sentado tranquilamente en una roca, vivo, sin heridas, sin signos de deshidratación severa. Parecía confundido, pero sorprendentemente tranquilo. Cuando lo llevamos con sus padres, todos lloraron de alivio. Más tarde uno de los investigadores le hizo varias preguntas. ¿Dónde estuviste? El niño respondió algo extraño. Dijo que una mujer lo había encontrado, una mujer alta, tan alta que tenía que inclinarse para pasar entre los árboles. Al principio creímos que era imaginación infantil, pero entonces siguió hablando. Dijo que aquella mujer lo cargó durante la noche, que caminaba sin hacer ruido, que nunca le mostró el rostro y que cada vez que él intentaba mirarla, ella giraba la cabeza. El investigador preguntó, ¿y dónde está esa mujer? El niño respondió, me dejó aquí porque dijo que ustedes ya venían. Nadie volvió a mencionar el tema. Oficialmente se consideró un caso de niño perdido y recuperado, pero ninguno de nosotros pudo explicar cómo llegó hasta aquella montaña. Ni siquiera los expertos pudieron encontrar una ruta lógica. Era físicamente imposible. Han pasado muchos años y todavía recuerdo la expresión del niño cuando habló de aquella mujer. No parecía inventar nada. Parecía estar describiendo algo que realmente había visto. Y eso es precisamente lo que me inquieta. Historia 2. La torre de vigilancia. Durante una temporada de verano fui asignado a patrullar una zona remota del bosque. Era un lugar tan aislado que podía pasar semanas sin encontrar a otro ser humano. Allí existía una antigua torre de vigilancia contra incendios. Había sido abandonada hacía décadas. La estructura seguía en pie, pero estaba cerrada al público. Una tarde recibimos varios reportes extraños. Excursionistas afirmaban haber visto luces en la torre durante la noche. Pensamos que se trataba de ocupantes ilegales, quizás cazadores, quizás personas sin hogar, así que me enviaron a investigar.
Llegué poco antes del atardecer. Desde lejos ya podía ver la silueta de la torre elevándose sobre los árboles. Todo parecía normal. Subí lentamente las escaleras, cada escalón crujía bajo mis botas. Cuando llegué arriba encontré la puerta entreabierta. Eso ya era extraño. Según los registros había permanecido cerrada durante años. Empujé la puerta y descubrí algo inquietante. Alguien había estado viviendo allí. Había una cama improvisada, latas vacías, botellas de agua, velas consumidas y una pequeña mesa, y sobre ella encontré un cuaderno. Pensé que sería un diario cualquiera, pero al abrirlo sentí un escalofrío. Las páginas estaban llenas de entradas escritas durante meses. Todas describían lo mismo: una figura observando desde el bosque, cada noche más cerca, cada noche más visible. Las primeras entradas parecían normales, luego comenzaron a volverse obsesivas. Hoy volvió, está más cerca. Ahora puedo verle desde la ventana. Anoche permaneció allí durante horas. Sentí un nudo en el estómago. Seguí leyendo. Las últimas páginas estaban escritas con una letra temblorosa, como si la persona estuviera aterrorizada. Entonces llegué a la última entrada. Todavía la recuerdo palabra por palabra. Ya no está en el bosque, está debajo de la torre. Escucho pasos en las escaleras. Hoy por fin subió. La fecha era de la noche anterior. Mi primera reacción fue pensar que alguien me estaba gastando una broma. Pero entonces escuché algo, un golpe debajo de la torre. Me acerqué a la ventana y no vi nada, solo árboles, oscuridad y silencio, demasiado silencio. Entonces el cuaderno lo tomé y abandoné el lugar inmediatamente. Cuando regresé con otros guardabosques a la mañana siguiente, encontramos la torre vacía. No había comida, no había cama, no había velas, no había nada. Como si jamás hubiera vivido nadie allí. Lo único que permanecía era el cuaderno y hasta el día de hoy nadie ha podido identificar a su propietario. Historia 3. Los silbidos entre los árboles. Trabajé varios años formando parte de un equipo de búsqueda y rescate en una enorme reserva forestal. La mayoría de los operativos eran rutinarios: excursionistas perdidos, personas lesionadas, niños que se alejaban demasiado de sus familias. Pero una búsqueda en particular todavía me quita el sueño. Todo comenzó cuando una pareja reportó la desaparición de su hijo de 9 años. Había estado acampando cerca de un sendero poco transitado. Según ellos, el niño salió de la tienda para ir al baño y nunca regresó. La llamada llegó poco antes del anochecer. Nuestro equipo se movilizó inmediatamente. Durante las primeras horas seguimos rastros, revisamos senderos y utilizamos perros entrenados. Pero nada. Cuando cayó la noche decidimos continuar. Sabíamos que cada hora contaba. El bosque era extremadamente denso. La luz de nuestras linternas apenas atravesaba unos pocos metros de oscuridad. Mientras avanzábamos, escuchamos un silbido. Era corto, agudo, y parecía provenir del este. Uno de los rescatistas respondió con otro silbido. Era una señal estándar que utilizábamos para comunicarnos. A los pocos segundos recibimos respuesta, pero esta vez desde el oeste. Nos detuvimos, eso no tenía sentido. Pensamos que quizás el sonido había rebotado entre los árboles y seguimos avanzando. Entonces volvió a ocurrir otro silbido, esta vez más cerca. Respondimos nuevamente y otra respuesta llegó desde la dirección completamente diferente. Durante casi una hora estuvimos escuchando aquellos silbidos. Siempre parecían rodearnos, nunca se acercaban demasiado, nunca se alejaban del tono. Uno de los compañeros comenzó a ponerse nervioso. Dijo que alguien estaba jugando con nosotros. Otro sugirió que podía ser cazadores.
pero ninguno de los dos podía explicar cómo se movían tan rápido entre la vegetación. Seguimos adelante hasta que uno de nosotros revisó el GPS. Su rostro cambió de inmediato. «Tenemos un problema», dijo. Nos habíamos desviado casi 4 kilómetros de la zona de búsqueda. Nadie entendía cómo. Llevábamos mapas, brújulas, GPS y aún así habíamos terminado en una zona completamente distinta. Entonces, cuando escuchamos el silbido más cercano de toda la noche, sonó justo detrás de nosotros. Giramos al mismo tiempo. No había nadie, solo árboles. Pero uno de los agentes juró haber visto algo ocultarse entre las sombras, algo alto, demasiado alto para ser una persona normal. Decidimos regresar mientras caminábamos de vuelta. Los silbidos continuaron siguiéndonos, uno allá, otro aquí, como si algo quisiera guiarnos más adentro del bosque o impedir que nos fuéramos. Al amanecer encontramos al niño, estaba dormido bajo un árbol, a más de 10 kilómetros de donde había desaparecido. Cuando despertó parecía confundido. Le preguntamos qué había pasado. Su respuesta nos dejó helados. Dijo que había seguido unos silbidos. Pensó que eran sus padres llamándolo, pero cada vez que llegaba al lugar de donde provenían, los escuchaba más lejos y siguió caminando durante horas hasta quedarse dormido. Nunca volvimos a hablar oficialmente de aquel caso, pero entre los miembros del equipo existe una regla no escrita. Si escuchas silbidos en mitad de la noche y sabes que no provienen de tu equipo, no respondas. Historia 4. El campamento que nadie instaló. Esta historia ocurrió durante una búsqueda de excursionistas desaparecidos. Era una pareja joven que había salido a recorrer un sendero de montaña. Debían regresar esa misma tarde, pero nunca aparecieron. El segundo día de búsqueda, mi compañero y yo recibimos la orden de inspeccionar una zona remota fuera de los caminos principales. Era un lugar donde muy pocas personas se aventuraban. No existían senderos marcados ni áreas de campamento autorizadas. Caminamos durante varias horas. La vegetación era tan espesa que apenas podíamos avanzar. Entonces llegamos a un pequeño claro y allí encontramos algo imposible. Un campamento, perfectamente organizado. Había una tienda de campaña, una fogata, utensilios de cocina, una mochila, incluso ropa colgada para secarse. Parecía que alguien había estado allí apenas unos minutos antes. Lo extraño era que no había nadie, ni una sola persona. Llamamos varias veces, no obtuvimos respuesta. Inspeccionamos el área. La fogata aún estaba caliente. Había comida fresca, botellas abiertas. Todo indicaba que el lugar seguía ocupado, pero estaba completamente vacío. Mi compañero comenzó a tomar fotografías. Yo revisé los alrededores. No encontré huellas de nada entrando ni saliendo, ni siquiera marcas recientes en la tierra. Aquello era algo imposible. Informamos por radio lo que habíamos encontrado. Nos ordenaron permanecer allí hasta la llegada de refuerzos. Durante la espera ocurrió algo aún más extraño. Escuchamos pasos claramente, como si alguien caminara alrededor del campamento. Corrimos hacia el sonido. Nada. Minutos después volvimos a escucharlos, esta vez detrás de la tienda. Nuevamente no encontramos a nadie. La sensación de estar siendo observados comenzó a hacerse insoportable. Cuando finalmente llegaron los demás equipos, ya estaba oscureciendo. Los guiamos hasta el claro, pero cuando llegamos, el campamento había desaparecido por completo. Ni la tienda, ni las mochilas, ni la ropa, todo. El claro estaba vacío, como si jamás hubiera habido nada allí. Pero
Los otros rescatistas pensaron que estábamos confundidos, pero teníamos fotografías, decenas de ellas. El problema fue que al revelarlas encontramos algo aterrador. Las imágenes mostraban el claro, pero no el campamento, solo árboles, hierba y el terreno vacío. Las fotografías habían sido tomadas minutos antes. Yo mismo había visto la pantalla de la cámara, sabía que el campamento estaba allí, mi compañero también. Sin embargo, ninguna imagen lo mostraba. La pareja desaparecida fue encontrada semanas después, a varios kilómetros de distancia, desorientados, deshidratados y sin recordar casi nada de lo ocurrido. Lo único que ambos coincidían en recordar era una frase, una misma frase repetida una y otra vez. Según ellos la escucharon durante la noche que permanecieron perdidos. Una voz que surgía desde la oscuridad del bosque. Una voz que decía: quédense en el campamento. Nosotros nunca le mencionamos el campamento. Nunca le dijimos que existía. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia siga permaneciendo. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia me siga persiguiendo hasta el día de hoy.